hay una gran variedad de etimologías. De hecho, Thomas Gates, que a mediados del siglo XVII viaja por Chiapas, pues es el primero en sugerir una etimología de la palabra. Después, al inicio del siglo XX, surgen varias, y es muy común hoy en día pensar que la base de la palabra es náhuatl, pero como Michael dijo, es altamente problemática. Yo creo que para resolver un poco y destrabar un poco el tema, hay que regresar a las fuentes y qué es lo que éstas nos dicen sobre el primer uso de la palabra chocolate. Como otros ya han mencionado, la palabra de hecho no aparece en el náhuatl. Hay dos excepciones, que las dos excepciones es por todos conocidos que las bebidas hechas a base del cacao son de origen prehispánico. Incluso por trabajo arqueológico sabemos que son de la época clásica, temprana incluso, y aquí hay una imagen de la zona maya de la época clásica, en que se ve una escena en un palacio donde se está haciendo chocolate de la manera más tradicional prehispánica, que es disolviendo el cacao molido en agua fría completamente, y luego pasarlo de una jícara o un vertiente a otro vertiente durante varias veces, para que mediante el paso de una jícara a otra jícara se forma la espuma. Ese de hecho es la forma más tradicional de hacer la bebida fría en base al cacao molido. La siguiente. Esta también pues, es la técnica que todavía se usa cuando llegan los españoles. Esta imagen del Códice Tudela nos muestra cómo una señora va virtiendo el chocolate frío de un recipiente en otro recipiente. Lo más alto o la más grande la diferencia, mayor la caída del líquido, mayor espuma genera. Pero esa técnica, y podemos documentar esa bebida fría en casi todas las fuentes importantes del inicio del siglo XVI, en las cartas de Hernán Cortés, en la obra de Bernal Díaz del Castillo, en Francisco de Salazar, etc. En todas las grandes importantes fuentes del siglo XVI está descrito la bebida fría en base al cacao molido. Pero ninguna fuente de esas fuentes tempranas usan la palabra chocolate. Si hablan de esa bebida, lo llaman cacaoatl. Es que es agua de cacao, bebida de cacao, y ninguna fuente en náhuatl o en español usa la palabra chocolate en la primera mitad del siglo XVI. Si vemos dónde son las zonas de producción del cacao en la época de la llegada de los españoles, vemos que en la costa de Guatemala y de Chiapas, la zona que se conoce como Soconusco, Suchistepeques, es el área más importante de la producción del cacao, aparte de Tabasco y una partecita en Honduras, también en la costa de Honduras. Esas son las principales zonas de producción del cacao. Hay que ser muy cuidadoso con los datos coloniales porque los españoles promueven mucho la extensión de la producción de cacao por todos lados. Tenemos aquí un mapa actual de Guatemala, México, Honduras y El Salvador, en que voy poniendo uno por uno en orden cronológico las apariencias de la palabra chocolate en las diferentes fuentes históricas que tenemos. Lo que llama mucho la atención es que en los primeros años el uso de la palabra chocolate está completamente restringido al área de producción de cacao. Es una palabra que solamente posteriormente, a partir de 1590, empieza a extenderse por todo Mesoamérica hasta después de 1600 incluso llegar a Europa y extenderse por toda Europa. En los trabajos anteriores la idea era que la palabra chocolate no apareció hasta 1590, cuando aparece en la obra de Acosta.
Vamos a ver que eso no es cierto, que aparece mucho más antes, pero no en el centro de México. La primera mención es en la costa de Guatemala, en un pueblo muy cerca a Suchistepeques. Ustedes se acuerdan que es una de las zonas de producción. Muy temprana la cita, vienen las hojas. Los indios llevaban muchas indias que molían parte y hacían chocolate para ellos y para los españoles, y asimismo llevaban maíz para el caballo de Pablo de Escobar. Lo que es importante en esas citas, vamos a notar mientras que pasan las citas, que hay algunas cosas en que las citas constantemente insisten. Una de las cosas es que el chocolate, a cambio de las otras bebidas frías de los indios, es caliente. Todas las fuentes, casi todas esas citas, ustedes lo pueden comprobar, insisten en que es una bebida caliente. La segunda es que lo tomen los españoles, también los naturales o indios, como dicen las fuentes, pero la mayoría de las fuentes hacen hincapié en que es una bebida, al contraste del atole y de otras bebidas, que es una bebida que también lo toman los españoles. Y varias de las fuentes nos van diciendo que es una bebida reciente, o sea, no es una bebida prehispánica. En 1579, cuando los jesuitas logran que el Papa les manda una serie de importantes reliquias, los jesuitas organizan una gran fiesta con arcos alegóricos, carros alegóricos que van representando las distintas regiones donde van a ir las reliquias jesuitas. Y muy interesante es que esa fiesta es descrito en una carta de ese año, en que Guatemala está representada mediante una señora que tiene, ahí lo pueden ver, en su mano derecha un tecomate y la izquierda un racimo de mazorcas de cacao. Y la poema que va con el carro alegórico es: de lo que es mi propio dote le traigo en un tecomate, que es cacao y achote para hacer chocolate. Entonces ahí se asocia a Guatemala con el chocolate, más porque dice el padre Morales, la preciosa bebida de esa tierra que llaman chocolate, que se inventó en Guatemala, dice. Francisco Hernández, el protomédico que viajó por todo Mesoamérica, así que es muy difícil a qué lugar precisamente se refiere, pero él en su obra usa la palabra chocolatl, una forma náhuatl, que vamos después a ver que es probablemente una construcción neoazteca en su obra en latín. La siguiente es de 1582 en Guatemala, en 1585 también en Guatemala, en la zona de Atitlán, alrededor del lago de Atitlán. Vemos que hasta ahorita, con excepción del protomédico, todas las citas se reducen a la zona de producción del cacao. Hasta ahorita también, cuando ustedes revisen las citas, pueden notar también que una de las características del chocolate es que ya no es solamente cacao molido, eventualmente con miel, pero que le van añadiendo bastante otras especias y flores y plantas y hacen una masa en forma de tabletas o bolitas. Es que precisamente lo que hoy en día es el chocolate aquí en Oaxaca, que lo diferencia del chocolate prehispánico. En 1591 la primera publicación sobre chocolate, un libro sobre chocolate. Ya vemos entonces que ya empieza a tener una importancia muy grande. En ese libro dicen, es formado en tabletas, el cual tomó origen de las damas guatemaltecas. La siguiente cita es también de la Ciudad de México, una licencia para vender chocolate. Entonces, a partir de 1591 vamos a ver que la palabra empieza a salir de su área de origen. 1592, que es interesante porque es Dávila de Padilla, cuando dice que esa bebida tomó su comienzo en Chiapas. Estos son los primeros casos en que vemos también, por cierto, el uso del chocolate en un contexto nuevo religioso. Los indígenas empiezan a usar el chocolate, sobre todo las mujeres empiezan a usar el chocolate para amarrar a ciertos hombres. Le echan, por ejemplo, la sangre de la menstruación en el chocolate, le dan a tomar a la persona indicada, que según eso le va
Esas son las primeras referencias de una costumbre que, por cierto, durante toda la colonia está documentado en documentos de la Inquisición. Vemos que hacia 1600 las fuentes empiezan a indicar, por medio de la manera en que lo explican, de que ya es un uso difundido por todo México, por todo Honduras, por todo Guatemala, etc. O sea, en esas fechas ya es muy común. Tomé una más que es de un poquito antes de 1611, de Torquemada, cuyo libro se publicó en 1615, que es muy interesante porque confirma todo lo anterior. Dice: hay muchas tiendas de ollas grandes y pequeñas llenas de atole y otra bebida, que es como poleadas, hecho de atole y maíz y cacao y otras cosas. Véndese tanto de estos, no solamente en los mercados, pero en muchas esquinas de calles, que es cosa maravillosa y pone espanto. Porque donde se consume tanto mantenimiento, y llámenle chocolate. Y lo que él dice luego es muy interesante, el cual, aunque era común a todos en la provincia de Guatemala y otras, en esas de México no ha muchos años que se usa caliente y ya se ha extendido su uso a indios y españoles. Y un poquito adelante dice: no solo los indios lo beben, cuya bebida fría usaron siempre en su gentilidad, pero los españoles se han dado a beberlo caliente, que llaman, o sea, los españoles, chocolate. Vamos a ver las únicas dos atestaciones de la palabra en forma náhuatl. El primero es de la obra de Francisco Hernández, el famoso protomédico que trabajó. Él escribió en latín. La versión náhuatl es una construcción posterior en base a un original en latín. Es una manera sumamente débil de argumentar que la palabra tiene una base en náhuatl. Más bien parece que el buen doctor nahuatlizó una palabra chocolate que ya andaba por todos lados. No hemos hecho un estudio de la bebida fría porque consideramos, y creo que es bien importante porque muchos autores confunden, que la bebida fría de cacao es una cosa totalmente distinta del chocolate. No hay ninguna fuente que llama a la bebida fría chocolate. O sea, en el siglo XVI, en el siglo XVII, es muy claro que el chocolate solamente se refiere a la bebida caliente en base a las tabletas, y sabemos que la bebida fría lo tomaron desde hace el preclásico, es una bebida antiquísima, que Cortés obviamente lo toma por primera vez en el Palacio de Moctezuma. Yo termino entonces mi participación diciendo que no hay ninguna atestación segura que esa palabra tiene algo que ver con el náhuatl, que es muy probable que origina en las zonas de producción de cacao en la costa de Guatemala, donde durante los primeros 20 años tenemos todas las referencias al uso de esa palabra. No tenemos ninguna atestación de la palabra, bueno, solamente una atestación problemática de la palabra chocolate en náhuatl antes del siglo XX. La palabra chocolate, durante 100 años, los investigadores hemos intentado encontrar una etimología satisfactoria, no hemos encontrado. La única manera de encontrar una solución al problema y forzar la interpretación náhuatl es cambiar la palabra en chicolate. Pero como hemos visto, todas las citas coinciden que la palabra es chocolate. No aparece ninguna cita de chocolate hasta finales del siglo XX.